Inicia el año y hay cambios en la FedeFoot. Bienvenidos mis amigos a este nuevo videoblog. Yo soy Carlos Marín y es un gusto estar con todos ustedes. En Facebook, dale like y compartir. En YouTube, activa la campanita, suscríbete a nuestro canal. Es muy fácil, un par de clics y ya estás suscrito. Y en todas nuestras redes sociales, síguenos como @cddeportiva_GT. En TikTok, en X, en Instagram, en Twitch. Bienvenidos, esto es Ciudad Deportiva. Pues bueno, mis amigos, les cuento en este videoblog. Nuevo año y caras nuevas, tal vez un poco. Eso sí, año nuevo y la FedeFoot ha dado de baja algunos personajes importantes, me parecen a mí, dentro de la estructura que manejaba la FedeFoot. Primero debo de aclarar que no tiene nada que ver la selección mayor. La selección mayor continúa igual, con el profe Tena, con sus asistentes, los preparadores físicos siguen exactamente los mismos. Hay algunos cambios, creo yo, en la pirámide, en la base de la selección sub-15, en el proyecto de FIFA, que lo maneja el español Vincent, y luego algunos puntos claves o puestos claves que también fueron movidos. Acá le cuento toda la historia. Primero, se fue el técnico Montoya, mexicano, que vino el año pasado, venía con un muy bien recomendado, más que un gran palmarés, muy bien recomendado, pero era videoanálisis y obviamente manejar un poco la sub-15. Al final de cuentas, la sub-15 no funcionó, se inclinó por estar más de la mano de Marvin Cabrera que del resto de entrenadores o el mismo profesor Luis Fernando Tena, a tal punto que dejó de trabajar el tema del videoanálisis y se pedía a favor o lo hacía otras personas y no él. Entonces hubo un desgaste y al final de cuentas Montoya se fue. Ya no sigue el entrenador de la selección sub-15, debut y despedida, un año y se fue. Que eso incluso estuvo a punto de costarle el puesto a Marvin Cabrera. Eso más que los malos resultados con el premundial sub-17, con el premundial sub-20, esa relación le iba a costar más el puesto a Marvin Cabrera, pero Marvin Cabrera no se va. ¿Quién va a sustituir a Montoya, que estaba en la sub-15? Bueno, el plan de la FedeFoot es no contratar un técnico para la selección sub-15, sino que se dieron cuenta que en el proyecto de FIFA, donde está el español Vincent, se dieron cuenta que hace falta personal para él, otros asistentes, tanto en área administrativa como en área deportiva. Entonces la planificación es que para esta selección sub-15 la va a supervisar el entrenador español Vincent, que lo paga FIFA, y la FedeFoot le va a dar 3 entrenadores más para que tenga más amplitud el proceso y se pueda ampliar más y él pueda tener más herramientas de trabajo y que los técnicos nacionales también aprendan de él. Son 3 técnicos nacionales. No hay propuesta, hay nombres, por supuesto, pero oficialmente no hay ninguna contratación. Luego, obviamente ya sabemos lo de Carla Alemán. Esto no estaba en el plan de que se fuera Carla Alemán y su asistente técnico. Una diferencia económica pues hace que la entrenadora costarricense diga que no se queda con la selección mayor, ¿verdad? Bueno, tercer cambio. El profesor Alan Kenny Bellman. Yo le digo profesor porque obviamente vinculado al fútbol, obviamente él tenía un tema administrativo. Él realmente cuando lo traen a la FedeFoot llega como un gerente deportivo o gerente de selecciones. Pero cuando viene Tena hay un par de roces, no le gusta el manejo, la forma de ser primordialmente el profesor Bellman y entonces pida que lo saquen, que pongan a otras personas porque él era el delegado y él viajaba con la selección. Sacaron al profe Kenny Bellman de esa área, lo trasladan, lo mantienen siempre en la misma área, pero ya solo enfocado con selecciones menores, selecciones femeninas. El tema es que la gente se volvió a quejar del profe Bellman por su trato, su forma de ser, y obviamente habían ciertas cosas que le costaban el manejo del profe Bellman. Hablaron con él y obviamente el profe Bellman pues dijo, tranquilo, yo me voy, no hay ningún problema, yo me voy a retirar y tranquilo. Entonces el profe Bellman deja vacío ese puesto de gerente deportivo. Ahora, ¿quién ocupa ese puesto? Pues específicamente nadie. Yo pensaría que hay nombres importantes como por ejemplo Martín Alejandro Machón, que de manera indirecta creo que maneja un poquito esa área para supervisar, para ver cómo van las elecciones y demás, pero de manera indirecta. Pero un puesto como tal de Machón no existe y tampoco hay un sustituto como tal.
Creo que hay otra gente que lo apoyaba, como Carlos Mérida, por ejemplo, en la programación de entrenadores, preparadores de porteros y ese tipo de cosas. Pero el puesto queda vacante, no hay una inclusión como tal. Luego, el último cambio es la salida del profesor Ricardo Jerez Hidalgo como preparador de porteros. Este sí me dolió porque distintamente la gente, el feeling que tenga, si le gusta o no le gusta, si fue o no fue con los cremas, si fue o no fue con la selección, creo que cumplió una función muy importante. Primero, tipazo, muy educado, muy dinámico y sobre todo una pedagogía muy clara para poder entrenar a los chavos. Y creo que ese puesto de preparador de porteros y trabajar con muchachos, creo que se le daba al 100 al profe Jerez. La decisión por qué se va no la sé, pero el profe Jerez ya no es más preparador de arqueros de la selección nacional. Se queda el profe Minche Pérez, que él va a ser el coordinador de los preparadores de portero, lo va a asistir Leo Aroche, que llegó este año. Willy Ramírez ya no va a trabajar solamente con playa o con futsal, sino va a trabajar en general con fútbol. Y también el profesor Walter Molina, que ya estaba y sigue, pero no se suma nadie más como preparador de porteros. Pero se va el profe Jerez. La verdad, a mí me hubiese encantado que la FedeFut le hiciera un reconocimiento, una despedida por tanto año de labor con selección. Tenía muchos años de trabajar en la federación. El profe Jerez había aguantado muchos cambios de comités ejecutivos, de cuerpos técnicos y siempre ahí trabajando. Consiguió el campeonato, la clasificación a la Copa del Mundo con Loredo. Él era el preparador de porteros de Jorge Moreno, por ejemplo. Entonces, creo yo que valía la pena el poderlo despedir bien, como se merece el profe Ricardo, como todo un señor del fútbol. Y vuelvo y repito, me gusta o no me gusta, esa es otra historia, pero hay que reconocer lo que él logró como jugador y como cuerpo técnico, y sobre todo en ese puesto de preparador de arqueros. Pero mala onda que, pues obviamente el profe Jerez se enteró porque ya no le mandaron correo para enviar la papelería y lo sacaron de los chats de las selecciones nacionales. Mala onda, eso no se hace. Creo que siempre en la vida lo más importante es el respeto, el valor a la persona, indistintamente tu concepto, si hizo bien, hizo mal, indistintamente de eso, la persona. Y más a los años del profe Ricardo Jerez Hidalgo, que ya no es más el preparador de arqueros de selección. Pues bien, mis amigos, estos son los cambios que se han dado. Vuelvo y repito, las selecciones continúan con sus entrenadores, sub-17, sub-20, va a seguir Rigoberto Gómez con la 17, con la 20 de Marvin Cabrera, la selección de futsal el profe Eduardo Estrada, la selección de fútbol playa el profe Farley Castro, la selección mayor el profesor Luis Fernando Tena y los preparadores físicos siguen siendo exactamente los mismos, no hay más, no hay menos. Lo único que se espera es la confirmación de los 3 entrenadores nacionales que se sumarían para la sub-15. A mí me parece bien esta idea para poder ampliar un poco más el grupo de jugadores que puedan recibir esa capacitación, porque la sub-15 es un filtro muy importante. De la sub-15 pasan a la 17, de la 17 a la 20, luego hay un gran vacío ahí entre la 20 y la mayor, pero es el ciclo, ¿verdad?, que se tiene que cumplir. Entonces creo que tiene que ser gente muy capaz, muy capacitada, no perder el tiempo porque el año pasado lo perdimos realmente con Montoya y no tengo nada en contra de él, pero creo que nunca había salido de una oficina para poder entrenar. Y esas son las consecuencias y se termina yendo el profesor Montoya. Que le deseamos lo mejor, por supuesto, y que le vaya muy bien en su próximo trabajo, en su próxima aventura en este tema del fútbol, si sigue dentro del fútbol. Pues bien, mis amigos, estos son los cambios. Se lo tenía que contar, por supuesto. Así que sea un buen año 2025 para todas las selecciones nacionales. En la femenina no me meto a mucho porque no hay nada. Con Carla Alemán, un sustituto para ella no hay. Alison Monzón sigue al frente de la sub-20, la profesora Gloria sigue al frente de la sub-17, no hay ningún cambio con la selección mayor y tampoco ellas dos son candidatas para la selección mayor femenina. Cuídense mucho, gracias por habernos seguido en este videoblog, será la próxima, adiós.